Voy a leer el libro Wakan Yail Ishop Waye Ma Atanich Maya, que el título en español es Lágrimas de Oro y el subtítulo Aquí no hables maya. Voy a leer un capítulo que se refiere al subtítulo. El autor es Jorge Miguel Cocón Pech. Y en este capítulo que voy a leer hay referencias a las tradiciones de los mayas, de las que habló en un libro anterior el mismo autor, Jorge Miguel Cocón Pech, en el libro que se llama El abuelo Gregorio, un sabio maya. ¿Tú estabas hablando maya? Es el título del capítulo. Durante los años de mi infancia, acudir a la escuela tenía sus complicaciones porque siendo hijo de indígenas mayas, para aprender a leer y a escribir en la escuela, había que sortear un sinnúmero de penalidades. Posiblemente la principal para ese entonces era que, no sé por qué disposición, escrita o no, a los hijos de los indios se nos asignaban escuelas alejadas del centro de la población. Allí solo se cursaba hasta el 3er grado de primaria, no más. Si alguno de nosotros quería seguir estudiando en los grados superiores, tendría que ir a la escuela principal del pueblo, plantel educativo donde acudían los hijos de los mestizos. Lo que sí nos quedaba claro era que esa institución excluía a una mayoría de hijos de indios, sobre todo para cursar los primeros grados. Para eso están las escuelas en los barrios, se nos decía constantemente cuando preguntábamos a dónde iríamos a seguir estudiando. Nuestros padres, quizá para no contrariarse con las autoridades educativas, por mucho tiempo acataron sin protestar esa ofensiva instrucción, pues en aquellos años no había manera de registrarnos en esa céntrica escuela. Quienes llegaban a ella solamente era para que terminasen sus estudios. Ahora que ya soy adulto, pienso que a nuestros mayores, sabiendo que pronto nos ausentaríamos de la escuela, no les interesaba estar en contra de esa disposición discriminadora. Sin embargo, los conflictos surgieron cuando nosotros deseábamos completar nuestros estudios. Entonces el asunto se empezó a complicar, por lo que la medida racista tuvo que flexibilizarse. Por aquella época los profesores, para evitar que al interior de la escuela se hablase la lengua maya, habían colocado en un lugar visible un letrero que indicaba: aquí no hables maya. De infringir esa disposición éramos castigados por los maestros. Asimismo había castigos según el criterio de cada profesor. Si éste entendía la lengua indígena, aunque no la hablara, el castigo era un simple regaño. Pero si el profesor era mestizo y no entendía el maya, y además estaba enterado de que algunos de sus alumnos la hablábamos, nosotros sentíamos miedo de delatarnos como hablantes de la lengua. Entonces el castigo era mayor. Algunas veces, cuando se descubría al infractor de esa prohibición, a este se le ponía de rodillas sobre una pequeña tapa de latón, esas con que se cubre la boca de los refrescos de cristal, o bien se le obligaba a mantener los brazos alzados por un rato. Si bajaba los brazos, un niño mestizo era el encargado de golpear sus manos. En ese entonces era tal el temor que sentíamos por los maestros que en más de una ocasión pensamos desertar. Y es que como la enseñanza se impartía solamente en español, tardábamos en aprender aritmética, la lengua nacional y otras historias. A causa de esa dificultad en nuestro aprendizaje, frecuentemente se nos castigaba con el término despectivo y humillante de burros. Muchos de mis condiscípulos de origen maya mejor optaban por ocuparse de la milpa y no volvían a la escuela.
Mi compañero de escuela, Laquín, era el más retrasado del grupo, a pesar de que sus padres le hicieron una ceremonia ancestral rompiéndole sobre su cabeza la mitad de un calabazo seco a fin de que aprendiera las enseñanzas y de paso se le quitara lo burro. Al no obtener el resultado esperado de esa creencia, no sé en qué momento sus padres tomaron la decisión de que ya no fuera a la escuela, pero yo que lo conocía y hablaba la lengua maya con él a escondidas, pienso que no fue ese el motivo de su deserción. Un día él y yo durante el recreo nos fuimos a jugar apartándonos de los alumnos mestizos. Creo que él algo me quería decir a solas y la ocasión para comunicármelo sin que se dieran cuenta los compañeros del salón de clases se dio en un lugar apartado del grupo. Una vez que estuvimos solos, empezó a decirme: Oye, ¿nos podrás acompañar a la ceremonia de Chak Chak, invocación de la lluvia que haremos la semana que viene? Dice mi padre que tú y yo, en compañía de otros 2 niños, vamos a estar debajo del altar en donde se hará la invocación. Pues estando los 4 debajo de esa mesa vamos a hacer ese sonido que hacen los sapos cuando ellos, también cansados de la sequía, invocan a las fuerzas de la naturaleza o quizá a nuestros dioses antiguos pidiendo que caigan los aguaceros. ¿Me acompañarás? ¿Tú sabes de eso? Yo, que me había dado cuenta, miré que unos niños mestizos estaban cerca de nosotros. Me mantuve callado. Pero él, sin percatarse de mis previsiones en lengua indígena, insistió: Ven con nosotros, si nos acompañas, vas a comer pib, un tamal de gallina hecho de cool, puré y masa de maíz mezclada con recaudo. Beberás sacá, agua de masa de maíz desleída con miel dulce. Vamos, anímate. Comeremos mucho, aunque solo sea por un día, pues en otras ocasiones hemos tenido que pasar hambres. Además, a mí me gusta oír al Ajmen, sacerdote maya, rezar en la lengua de nuestros abuelos. Pero lo que más me gusta es cuando termina la invocación a nuestros dioses. Mientras comemos, los ancianos relatan historias de héroes que tú y yo no encontramos en las páginas de los libros con los que nos enseñan en la escuela. ¿No te has preguntado por qué nuestros héroes indios no están en las historias que leemos en la escuela? En eso estábamos cuando oímos que gritaban: ¡Oigan, oigan! Laquín y Miguel están hablando en maya. Exclamaron unos niños mestizos que nos estaban vigilando. Luego añadieron: vamos a decírselo a la maestra, vamos a acusarlos, que él se les castigue, que se les castigue. Dijeron mientras corre y corre iban a donde la maestra se encontraba. Entonces Laquín me dijo: huyamos, vamos a escondernos en un patio vecino. Allí hay una cueva, allí no nos encontrarán. Pero yo le dije: no tenemos por qué escondernos. Luego añadí: dice mi padre que no es delito hablar la lengua de nuestros abuelos, porque me recuerda a mi padre, si hoy nos negamos a hablar nuestra lengua indígena, mañana morirá por causa de nuestro miedo y por la vergüenza de no hablarla. No tengamos miedo, afrontemos el castigo. Aparentemente no muy convencido de mis palabras, Laquín bajó la voz y me dijo: vamos. Cuando nos dimos cuenta, un grupo de condiscípulos se nos vino encima para apresarnos. Resistimos un rato, pero de nada sirvió el forcejeo. Golpes, jalones y mentadas de madre acabaron por imponerse. Y como si fuésemos unos delincuentes, arrastrados por nuestros compañeros del salón de clases, fuimos conducidos delante de la maestra. Allí, frente al rostro descompuesto de la mentora, ésta increpó a mi amigo: Laquín, estabas hablando en maya. La maestra insistió: Laquín, te estoy hablando. ¿Estabas hablando maya?
¿Por qué no respondes? Mientras la profesora trataba de localizar con su mirada la regla de madera con la que acostumbraba a golpearnos, me quedé viendo el rostro de Laquín. Vi en la comisura de sus labios un coraje contenido. Debajo de su cabello negro e irusto había una contusión y una leve herida que comenzaba a sangrar. De sus ojos saltones, mirando de un lado a otro, pude adivinar que buscaba algo en esos momentos de rabia. Sí, lo recuerdo. Había en el brillo de sus ojos 2 cuchillos listos para usarse, pero que tuvieron que guardarse. En tanto acontecía esa difícil reprimenda, al interior del salón de clases se imponía un silencio sobrecogedor que solo fue interrumpido por el grito de la maestra, que volvió a decir: ¡Laquín! ¡Te estoy hablando! ¿Me tienes miedo? ¿Tú estabas hablando, Maya? Gritó desesperada la maestra. Laquín respiró fuerte y sin miedo contestó: ¡Ma! De inmediato la maestra oyó la respuesta de mi amigo en lengua maya, que negaba haber estado hablándola. Entonces los compañeros del grupo se carcajearon de nosotros al darse cuenta de que con esa respuesta en el idioma nativo, latín, Laquín se acusaba. Luego, el hijo de un comerciante de carne gritó: No, que no habló en maya, Laquín. Después de oír la respuesta de Laquín, la maestra enfurecida lo tomó de las orejas, Le hizo extender las manos para golpearlo. Cuando lo estaba golpeando le decía: te pego para que entiendas que aquí no se habla maya. No lo olvides, no lo olvides. Cuando estaba golpeando a Laquín, oímos que sonaba la campana que anunciaba que las clases habían terminado. Más tarde, en compañía de los alumnos mayores del salón, la profesora condujo a Laquín hasta la dirección de la escuela. El director, émulo de los caciques de los pueblos alejados de las ciudades, secundó el castigo impuesto a Laquín por su colaboradora. Yo esperaba a que mi amigo saliera de la oficina del director. Cuando Laquín traspuso las rejas de la institución escolar, le dije: no fue bueno habernos quedado. Él me respondió: No volveré nunca a la escuela. Mejor quiero la libertad de las calles del pueblo y de los caminos del monte. No vuelvo aquí. ¿Y a ti por qué no te preguntó ni te golpeó la maestra?, dijo Laquín mientras se limpiaba las lágrimas con su ropa. Contesté su pregunta así: no me lo explico. Algo habrás de tener, alguna protección. Sí, le dije. ¿Y qué es? ¿Puedo saberlo?, me dijo. No puedo decírtelo porque me han pedido que guarde silencio sobre su origen. ¿Es un secreto? ¿Es un amuleto?, insistía. Sí, es un secreto que debo guardar para el resto de mi vida. ¿Y yo? Me dijo: ¿podré tener uno? ¿Cuesta mucho conocerlo? Le respondí: su precio es el silencio, y el verdadero silencio por conocer algunas cosas extrañas no tiene precio. Además, no es un asunto que se venda y se pueda comprar en cualquier sitio. ¿Pero qué es? Vamos, dímelo, no seas egoísta. Dímelo. ¿Es el poder de un conjuro?, insistía mi amigo. Sí, le dije con brevedad. ¿Podría conocerlo? Porque no me explico por qué la maestra, luego de golpearme, cuando se dirigió a ti, se quedó sin moverse. A ti no te hizo nada. ¿Qué es lo que tú tienes que no pueda tener yo? Mi nombre secreto, le dije a la vez que le enseñaba unas canicas, invitándola a jugar.
¿Quién te lo dio? ¿Cómo lo supiste? Insistió. Entonces comencé a explicarle. Para que sepas de esas cosas, necesitas aprender a leer y escuchar muchas cosas. Por lo que he visto en la escuela, a ti no te gusta la lectura y mucho menos escuchar las indicaciones que da la maestra para mejorar los problemas que tienes con la comprensión de los textos. Fíjate que en mi casa hay un libro que se llama Códice de Calquiní. Si tú lo lees, sabrás que nosotros los hombres mayas debemos tener 3 nombres. Tú tienes 2. Tu nombre que se te puso en el registro civil y el apodo con que te llamamos tus amigos y familiares. El otro, el nombre secreto, tienes que encontrarlo. Lleva tiempo. Además hay que padecer sufrimientos para hallarlo. ¿Estás dispuesto a encontrarlo aunque tengas que sufrir penalidades? Vamos a jugar, acabó por decirme.